¿Se acuerdan de la prima de riesgo? Después de unos años volvemos a escucharla. A 10 de junio del 2022, la prima de riesgo se coloca a 122 puntos y subiendo desde hace meses. El precio medio de la gasolina hoy es de 2,12 euros. El gasoil, 2 euros. El gasoil B, el de los agricultores, para entendernos, se paga a 1,55 euros el litro. Eso sí, gracias al descuento del gobierno central de 20 céntimos, vemos la vida de otro color. Desde la ironía, claro, porque precisamente esta subvención ha provocado el aumento del precio de los combustibles, que al inicio del descuento el gasoil costaba 1,36 y ahora estamos pagando cerca de 1,80 €. Y lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando a pagar esta auténtica barbaridad. Por otro lado, la luz fulmina su récord histórico en España. El precio mayorista se dispara hasta los 545 euros por megavatio hora. Así titulaba El País el 7 de marzo del 2022 el disparate del precio de la luz. A todo esto le sumamos la interferencia económica de la guerra de Ucrania y la lucha económica de Europa contra Rusia y ahora Argelia y el gas. Apuntad otras dos palabras que tenemos que añadir al lenguaje: inflación e IPC, o lo que es lo mismo, que ganamos menos dinero y todo cuesta mucho más. Porque no es lo mismo que te lo cuenten en televisión a que te toquen el bolsillo. Hoy los españoles estamos perdiendo poder adquisitivo. Sí, los españoles apenas podemos ahorrar porque el dinero no da para más. Según la OCU, el alza de los precios de la alimentación supondrían un incremento de más de 500 euros al año en la cesta de la compra de una familia media española. Las familias se asfixian. Los autónomos, los pequeños empresarios, se ahogan. Nos estamos ahogando. ¿Cuánto más vamos a poder soportar? ¿Dónde se ha visto que trabajar nos cueste el dinero? Todo esto no acaba aquí. Por culpa de esta situación y sus derivadas, millones de jóvenes como yo tampoco nos podemos independizar de casa. Tampoco se nos pasa por la cabeza eso que hicieron nuestros padres, como poder comprarse una casa. O lo de formar hoy una familia es de auténticos valientes. Y eso de tener pensión, siento deciros que los de mi generación, los de los 90, no creo que sepamos qué es eso, porque el sistema es insostenible. Y como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero mientras tanto, la realidad que nos venden es que estamos mejor que nunca y que no nos podemos quejar, porque si lo haces es que eres un auténtico egoísta. Lo importante es que seas verde. Por eso ahora está de moda comprarse un coche eléctrico o híbrido que encima no puedes pagarte, pero oye, que es la solución que te proponen los gobernantes eco-friendly. Eres pobre, pero sostenible. Y no, esto no es contra los argumentos, en contra, de las políticas verdes. Esto lo digo por el negocio que hay detrás de ese sistema, que es la otra cara de la moneda de la que no se nos habla. Por cierto, parece que ya se nos ha olvidado, pero hace unos meses hubo una huelga en el sector del transporte que para algunos no fue importante hasta que comenzaron a ver que faltaban productos en su casa. A ellos se unieron los agricultores que dijeron hasta aquí, basta ya. Ahora auguro que quizás no dentro de mucho todos ellos y otros sectores vuelvan a salir a la calle. En cualquier caso, los meses pasan y la situación económica no mejora y algunos expertos empiezan a decir que no nos imaginamos la que se nos viene encima. Así que la pregunta es obvia. ¿Hacia dónde vamos? Hoy vamos a intentar poner algo de luz en todo esto. Bienvenido a Estudio Cero Podcast. Hoy estamos aquí para hablar de energía y nos acompaña en primer lugar Arturo Luna, empresario de Villacarrillo y conocido ya de Estudio Cero Podcast. Bienvenido, Arturo. Gracias, bien hallado. Y también nos acompaña Juan Diego Requena, recientemente papá, diputado nacional por Jaén en el Congreso de los Diputados, portavoz de energía del Grupo Popular en el Congreso y la voz del Olivar de Jaén en Madrid. Encantado y agradecido de que esté hoy aquí con nosotros, Juan Diego. Pues celebro saludaros y el placer es mío. Mérito exclusivo el de la paternidad. Todo lo demás es complementario. Bien, pues comenzamos haciendo un análisis de la situación de los precios de la energía. Juan Diego, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando a día de hoy. Bueno, la verdad que el asunto es complejo. Es un asunto complejo porque la energía en sí es compleja.
hay que saber diferenciar entre lo que se paga por el usuario, en cualquiera de los vectores energéticos que tengamos. Hablamos de combustibles para transporte, hablamos de la factura de la luz, hablamos de combustible para calefacción doméstica o uso doméstico. O podemos hablar también de los usos industriales de la energía. Estos son 4 o 5 vectores energéticos infinitamente complicados, donde tiene que ver mucho la regulación que se haga, ya que es un bien esencial. Hay mucha regulación, es decir, hay muchas leyes que señalan cuáles son las normas de funcionamiento, las reglas del juego a la hora de comprar, vender y consumir energía. Hay factores geopolíticos muy importantes y cada día hay uno nuevo. Ayer nos enteramos del último, y es que Argelia ha anunciado con que suspende los tratados de buena amistad que tiene con España. Aunque parezca que lo de la buena amistad es algo que dejamos de ser amigos, no. Significa que dejamos de ser un socio preferente en términos comerciales y dejamos de tener una cierta relación estrecha con cuestiones para nosotros vitales y procediendo de Argelia, como son la energía. Además de todo esto, existe pues la complejidad, como he dicho, geopolítica, regulatoria. Existe también una complejidad, una cierta complejidad empresarial. Y luego hay otra que no se nos tiene que olvidar, y es ideológica. Hay una complejidad ideológica porque todas las tecnologías que producen energía, ya sea electricidad, ya sea el movimiento por la carretera a través del transporte o cualquier otro, tienen también ciertos componentes y ciertos rechazos por una parte muy importante de la sociedad española. Por tanto, todo eso... En Román Paladino desarrolla eso. ¿Cómo que en la energía hay ideología? Efectivamente, bueno, hay ideología y está claro, hay ciertas tecnologías que producen energía y que les gusta a ciertos sectores de la sociedad, y hay otras que no les gusta, y estoy hablando de que la izquierda ha vetado prácticamente o está poniendo en tela de juicio o imponiendo determinados aspectos de impuestos, está encareciendo ciertas tecnologías que producen electricidad o producen la energía nuclear, por ejemplo. Sí, hablo de la energía nuclear, estoy hablando de los combustibles fósiles, es decir, petróleo y gas, estoy hablando de algunas tecnologías que consumen esos combustibles y que no les gusta a la izquierda. Estoy hablando del carbón. El carbón ya no forma parte de nuestro mix de generación eléctrica. Eso eran 7.000 megavatios, un porcentaje muy, muy importante de producción de energía eléctrica a lo largo del año, que ya no está produciendo energía eléctrica, y que si no está tapado ese hueco, es decir, yo para producir toda la energía que se está consumiendo en este mismo momento en España, necesito energía eólica, energía solar, energía termosolar, cogeneración, hidráulica, nuclear, todo eso, cada una aporta un poquito, y al final el resultado es que cuando alguien enchufa su enchufe para la lavadora, para cargar el móvil o para ver la televisión, está tomando un pequeño porcentaje de cada una de esas tecnologías, que son irregulares en el tiempo para algunas tecnologías, como son las renovables, o que son un porcentaje de lo que se está produciendo. Por ejemplo, en el mix de generación que tenemos actualmente, para que nos hagamos una idea, cuando tú enchufas, por cada kilovatio que te llevas es 25, o sea, por cada 100, 25 son eólicos, un 23 son nucleares, 14 son hidráulicos, 14 también son fotovoltaicos, todo eso va sumando y al final tienes tu kilovatio producido. Si tú quitas de esa ecuación una parte como es el carbón, por ideología, o también vamos a decirlo, no vamos a ser tan duros con estas decisiones regulatorias, porque contamina, ¿vale? Pues lo quitamos fuera, pues lógicamente esos 7.000 kilovatios, si no hay otros que lo puedan suplir o que tú puedas enchufar, pasan dos cosas. O te vas a tecnologías más caras y las haces funcionar más tiempo y se provoca la ley de la oferta y de la demanda. Si tú quitas oferta a la misma demanda, los precios suben. Eso es así de claro, ¿no? Esa ideología está haciendo también que pongan en tela de juicio la energía nuclear, y hay que recordar que es el 22-23% del porcentaje total de generación eléctrica. Es un porcentaje muy importante, es decir, y además tiene otro componente importante, y es que es regular en el tiempo, siempre se está produciendo los mismos kilovatios, es decir, esa es la tecnología de respaldo, es imprescindible y se necesita. Luego tienes la eólica, que solamente funciona cuando hay viento, o la solar, que solamente funciona durante el día. Por tanto, para producir un kilovatio de solar
que solo funciona en condiciones normales 8 o 9 horas al día, es decir, un tercio del tiempo, frente a la nuclear que funciona 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, tú para kilovatio que produce una nuclear necesitas 4 veces la energía solar. Tiene otras ventajas, que puede ser un poquito más barata y tal y cual. Bueno, existe ideología. Y ahora nos vamos a encontrar otro fenómeno también ideologizado. Y es que, como estaréis viendo, se están llenando nuestros campos de paneles solares, desplazando a la agricultura, se está llenando nuestro horizonte y nuestro paisaje de molinos, y ya hay cierta contestación social también para la presencia de energías renovables. Es decir, no podemos ser tampoco tan hipócritas. Si queremos consumir energía al ritmo que lo estamos haciendo, o un ritmo parecido, o aunque podamos ir aumentando hacia la eficiencia energética, necesitamos fuentes de combustible fiables y necesarias. Y no podemos introducir un componente ideológico. ¿Qué apostamos y qué digo yo? Necesitamos neutralidad tecnológica. ¿Qué significa esto? La mejor tecnología posible, al mejor precio posible, con el menor impacto posible, disponible para las necesidades que el ser humano tiene. Eso es no tener ideología, eso es dejar hablar a la ciencia, dejar hablar a la técnica y producir energía eléctrica sin ningún tipo de cortapisa ideológico. Y el gobierno de España no va por esa línea. El gobierno de España no va por esa línea, porque toda la reglamentación que está haciendo, todas las regulaciones que están haciendo están encaminadas a desplazar ciertas tecnologías en favor de otras. En realidad, el gobierno de España y casi todos los gobiernos europeos hasta hace unos meses. No, porque hasta hace unos meses algunos gobiernos europeos se nos quería hacer vender esto, pero la realidad es que Alemania todavía produce un porcentaje muy importante de su mix es con carbón, el gas es muy importante, Francia tiene 54 centrales nucleares y no piensa cerrarlas, sino que piensa ampliarlas, y es cierto que existe un cierto consenso, del cual nosotros también creemos que es necesario, hacia avanzar hacia las energías renovables. Aprovechemos el viento, que es gratuito, y aprovechemos el sol, que es un recurso disponible. Dispongamos, pero es que la gente tiene que saber, para que nos hagamos una idea, si ya hay placas solares montadas en España, los acuerdos que el gobierno ha firmado es que actualmente tenemos en torno a los 6-7 mil megavatios instalados y necesitamos 28, es decir, 4 veces más. Por cada placa que hayas visto, piensa que van 4 más. Y por cada molino que hayas visto, piensa que van el doble de los que ya hay. Esa es la realidad. Pero y nosotros vamos hacia ese camino. Vamos a ir centrando un poco el tema. Debemos de diferenciar entre los tipos de producción de energía. Es evidente que la que producen la energía que sostiene de los combustibles fósiles es evidente que es mucho más contaminante. El carbón, por ejemplo, es muchísimo más contaminante que el petróleo, y el petróleo es mucho más contaminante que el gas, y ya el gas es más contaminante que los otros tipos de energía de los que yo sí soy más partidario. Por ejemplo, Europa nos vendía hasta hace unos meses que la energía nuclear había que desmontarla, salvo Francia. Francia siguió su propia política, que era: yo creo en la energía nuclear, yo sigo haciendo reactores nucleares y exporto energía y tengo asegurado mi suministro sin tener que tener dependencia exterior. El resto de países de Europa no era así. Algunos y otros no, sí. Alemania, por ejemplo, tiene una dependencia del gas impresionante. Y lo estamos viendo con el tema de la guerra de Ucrania ahora, ¿no? España tiene una dependencia del exterior del gas impresionante. Lo estamos viendo con Argelia, lo estamos viendo con Rusia y lo estamos viendo con todos estos sitios. Entonces, probablemente los vectores productivos más contaminantes sí habría que abandonarlos o ir dejándolos, pero vamos a aprovecharnos los que no son tan contaminantes. Completamente de acuerdo, Arturo. Si yo eso lo comparto, es decir, yo no soy ni pro nuclear, ni soy pro gas, ni yo soy sí pro nuclear. es decir, me da igual. Yo quiero que el fin último, que es consumir energía, cumpla 3 factores. Primero, seguridad de suministro. Es decir, que encienda o enchufe, para que nos entendamos, mi aparato y ahí tenga luz siempre. Eso es algo que es un ejercicio técnico complejo. Eso no es tan fácil. Ya es un derecho. Efectivamente. Y tú lo sabes bien eso. Sí, que tengas luz 24 horas. Importante. Es decir, que no me falle, que siempre tenga luz. Pero es que no solo es importante para el ciudadano, es importante para la industria. No, si ahora voy a eso. Segundo, que sea sostenible. Es decir, sostenible económicamente, medioambientalmente. Yo no quiero que emita, ni quiero cargarme el planeta, lógicamente. Está claro. El planeta también tiene medios de regularse y demás. Pero ahora, si quieres, hablamos de todo esto porque esto tiene componentes, como he dicho, geopolíticas y geoestratégicas. Tampoco tenemos que ser tan hipócritas en Europa como para desconectarnos completamente del gas o desconectarnos completamente del petróleo, mientras en el sudeste asiático, que es donde está el centro de gravedad económico mundial ahora mismo, están aumentando un 13% solo China
el consumo de gas. Es decir, que China sola consume más gas que toda Europa. Ese aumento, ese 13% de aumento de gas natural es el que consume toda Europa en un año. Y más carbón Quiere que toda decir, Europa. efectivamente, por lo tanto no seamos hipócritas, porque luego vamos a comprar los componentes con los cuales hacemos la energía renovable. Quiere decir, 24/7, sostenible medioambientalmente, y ahora desarrollar esta idea, y por supuesto que sea económicamente viable. La luz más barata posible en el momento más barato posible. Es decir, yo quiero una luz como un derecho básico y no como un artículo de lujo. Ese es el trilema energético que nosotros tenemos que defender y por el que tenemos que apostar. Ahora, aquí cada uno juega lo suyo. La energía nuclear no está en declive. Es decir, año a año y proyectado a 10 años hay la construcción y el aumento de los reactores nucleares en el mundo. Ah, en España no. No, en España no. En España España tenemos un es programa la de cierre. desconexión. Tenemos un programa de cierre de aquí a 2035 de nuestros 7 reactores nucleares del 22% de la energía que producimos. Hoy por hoy no se puede producir. ¿Eso es reversible, perdona? Sí, puede ser reversible todavía, sí. El primero está el de Almaraz, y es cierto que para el licenciamiento de esa central nuclear en condiciones de seguridad, por supuesto, para eso está el Consejo de Seguridad Nuclear, tendría que tener unos trabajos previos de 2 o 3 años. Es decir, el cierre está programado para 2027, tendríamos que empezar a trabajar en el 23-24 máximo para poder licenciar la central nuclear y ampliar su ciclo de vida al menos 20 años y hasta los 60, que está demostrado que los reactores gemelos que están en Alemania y en Estados Unidos funcionan y tienen la capacidad de funcionar al menos hasta los 80 años. Por tanto, no tenemos ningún problema. Que se haga en condiciones de seguridad, por supuesto, nadie quiere. Yo vuelvo a decir, los accidentes nucleares en España a lo largo de la historia son 0. Pero vamos a... Y los accidentes por otro tipo de energía son miles. Pero es que los accidentes a nivel mundial por la energía nuclear son algunas, los números son así de fríos, pero son algunas cientos de personas, algunas miles de personas, y con los coches mueren al año en todo el mundo millones de personas. Efectivamente. Y mueren de enfermedades relacionadas con los otros tipos de contaminaciones de las otras energías millones de personas. Pero mira, por lo tanto, más malas son las otras que la energía. ¿Qué es la energía nuclear? Mira, nuestro sistema energético necesita inercia. ¿Qué quiere decir esto? La energía siempre está circulando, nunca se para. Eso siempre está funcionando. Y además, tiene que ir a requerimiento. Cuando yo enchufe, me tiene que salir energía. Que haya. Y si no enchufo, esa energía sigue circulando. Pero tiene que haber siempre una base de energía a requerimiento del ciudadano. Para que nos hagamos una idea, si yo tengo una planta fotovoltaica en mi cortijo, en mi casa, no tengo cortijo, pero tengo una planta, solamente la puedo utilizar, salvo que tenga baterías, una batería enorme para una casa pequeña, tengo que tener sol. Sin el sol no hay. Bueno, ¿quién te da eso? Hoy por hoy te lo dan 3 tecnologías, hoy aquí en España. Primera, la energía nuclear, el 20%, es decir, esa es la energía de base. Eso siempre está ahí. Por mucho que... Durante las 24 horas. 24 horas, eso es lo más importante. Por eso es base. La segunda que te lo da es el ciclo combinado, quemar gas. Por tanto, y tal como está el precio del gas y la situación que tenemos y la descontaminación, pero es una posibilidad, ahí está, es la que más potencia instalada tenemos y la que si tú la pones a funcionar al 100%, cubrirías gran parte del consumo diario. Pero es la más cara. Pero también el gas emite CO2. No emite CO2. Es cara y contaminante. Aunque es menos contaminante que otras, pero es cara y contaminante. Y la tercer vector energético que te produce eso es la hidráulica, salvo que estemos en un periodo de sequía como el que estamos ahora y estén los pantanos secos. Por tanto, tampoco es excesivamente fiable, porque si dedicamos a producir energía eléctrica exclusivamente con la potencia instalada que tenemos de pantanos y con una reserva del 25% como tenemos actualmente, estamos fastidiados. Por tanto, me quedaría exclusivamente con el gas, ya sea ciclo combinado o cogeneración, y con la energía nuclear. Para que tú siempre tienes que tener la garantía de esto, de eso. Sí, segundo, aporta inercia al sistema. Aunque sea un término complejo, es cierto que si tú enchufas todos los electrodomésticos que tienes en tu casa a la par a la corriente eléctrica, diga, es probable que te salte el plomo. Probablemente es posible. No quiere decir que es algo que puede pasar. Cuando tengas todo, bueno, pues la energía nuclear lo que te da es un momento de inercia, es decir, de funcionamiento constante. La energía eólica y la energía solar no. ¿Cuándo esto pasará y qué es lo que dice la Unión Europea y qué es lo que decimos nosotros y lo que yo he defendido siempre? Que como energía de transición hasta la consecución de los objetivos de la descarbonización, es decir, que no emitamos más CO2, necesitamos aquellas tecnologías que nos provean de las condiciones de seguridad, estabilidad y disponibilidad de suministro hasta que no tengamos otras alternativas. ¿Cuáles serán las alternativas? O baterías,
bombeos reversibles. ¿Las es baterías decir, son viables a día de hoy? hoy no son viables porque de hecho que no están puestas en ningún sitio. Si fuesen Ni viables... serán en el futuro. Bueno, pueden ser. Yo ahí no lo voy a cuestionar. Yo la ciencia Yo sí lo nunca, cuestiono. jamás en la vida, nunca jamás la Porque, cuestiono. vamos a ver, todo lo que Nunca esté, jamás todo lo que la esté cuestiono. basado en un producto que es finito, como es el litio, que encima se encuentra localizado geológicamente en unos sitios concretos, ya va a ser un problema, como pasa con el petróleo. Porque si ahora produce los países sudamericanos, ahora produce Brasil y ahora produce China, pues va a resultar que esos van a tener el poder sobre la producción de baterías. Y va a llegar un momento en el que sea Sí. caro extraer el litio. No, pero está claro, si yo estoy convencido que la ciencia primero te dará las baterías, Habrá que utilizar segundo otros te dará el sistemas de hidrógeno, almacenamiento. el tercero te dará la fusión y el cuarto te dará otros vectores energéticos que no están descubiertos. Yo vivo Pasa en la España que la de- fusión, sí. la fusión tampoco no es un vector de almacenamiento. No, pero es un vector Es un- barato, es un- cumple todos los requisitos, disponible, barato y seguro en el suministro. Quiero decir, digo porque es lo pero no aventuremos lo que vaya a pasar después del 2050. Lo que tenemos de aquí al 2050, que es la España que intentamos resolver, o al menos en la primera etapa, que era 2030, tenemos que tener eso. Por tanto, ¿qué dice la Unión Europea? Que decimos nosotros, necesitamos esa transición. Sí. Si no tenemos... ¿Y cuáles son los combustibles de transición? La nuclear y el gas. Sin nuclear y gas, el gas es... digamos, casi infinito. Yo estuve hace un par de semanas en Francia en un congreso de energía y ahí los americanos decían que ellos tenían gas para 500 años. Vamos, Ya lo has probado. de hecho, España tiene gas para más de 30 años, lo que pasa es que hay que obtenerlo con fracking. Bueno, no. Y por lo tanto, Bueno, España no puede tener nada porque el gobierno socialista en ese ejercicio de ideología ha prohibido las explotaciones de nuestros recursos a eso voy. naturales. Entonces resulta que no gastamos nuestro gas obtenido con fracking y compramos el gas obtenido en otro sitio obtenido con fracking. Eso es una hipocresía. Bueno, al final también son acuerdos mercantiles y económicos, yo qué sé, lo que más Sí, barato salga, ¿sabes? pero Es no verdad son que a más veces, baratos. oye, ¿no sabes cuáles son nuestros aprovisionamientos de gas mundiales? Nosotros traemos el 58% de África, de Angola, Argelia, Camerún, Egipto, Guinea Ecuatorial. ¿Eso y que es Nigeria. de dónde viene el gas? Sí, el gas viene Nuestro gas. por dos vías. Por tubo. Bueno, que- Argelia ya no. ¿El de Argelia? Bueno, Bueno, Argelia todavía Argelia tiene sigue los viniendo. objetivos. Vale, Y vale. va a seguir viniendo, lo que pasa es más caro. Sí. Claro. Tenía dos gasoductos, uno que es el Magreb, está cerrado, y todavía nos queda otro que nos suministra 10 BCM al año, pero el otro es el GNL, es el gas licuado. Es decir, de los el barcos. gas lo coges, lo congelas, lo pasas de gas a líquido, lo traes en barcos para reducir su tamaño, lo traes en barcos y luego lo vuelves a regasificar, es decir, lo calientas y lo metes otra vez por el sistema y ya lo consumes. Abres tu calentador o llenas la bombona de butano, ¿no? Ese es el consumo de gas que tenemos, o haces quemadores para la industria, que es el gran consumo energético de este país, lo tiene la industria. El gas. Nosotros viene de África el 58%, de América el 16,55%, de Europa, contando Francia, Gibraltar, Noruega, Portugal y Rusia. Rusia ya trae poco, pero trae el 18%. Y de Asia y Oriente Medio viene el 7%, es decir, aquí a España han llegado de Australia el 0,20%. Es mucho poco, pero ha llegado de Australia, es decir, de la otra parte del mundo ha llegado gas. Cuestiones comerciales. Y si ha llegado es por dos motivos, o porque no había en otro lado, o porque era más barato, o compró un gas más barato, o pasaba por aquí, lo que fuese. Es decir, yo en los acuerdos mercantiles que hagan las empresas que compren gas, yo ni me voy a meter, ni dejo de meterme, ni tal y cual. Es cierto que traer gas de Australia parece un contrasentido económico, primero por la huella de carbono que deja, por lo lejos que está y por el pago que hay que hacer de tal, pero sí es verdad que han venido 2 o 3 barcos. Y al final influye, bueno, los barcos estos han venido en la época precisamente en la que hubo el corte de suministro por parte de Rusia. Tuvimos el primer problema con el corte del suministro del gasoducto que pasa por Marruecos y evidentemente había que conseguir gas de donde fuera, porque también nos robaron, valga entre comillas, 2 barcos que estaban llegando ya a Cartagena y alguien los pagó más caro, en este caso China, y se los llevó. Sí, China Le dieron es la el, vuelta y se los llevaron. el gran comprador de gas. En cualquier caso, porque al final, sí es verdad, estamos aquí muy técnicos hablando de energía y no sé si poniéndole solución o no, No, pero bueno, cuando el estamos- 7 de marzo del año 2022, de este año, que es que ya parece que se nos ha olvidado, la energía toca su máximo histórico de 545 euros el megavatio hora. Hubo ¿Eso momentos puntuales de a qué se 700. debe? O sea, ¿cómo se explica un ciudadano que está en su casa y que le cuesta una auténtica barbaridad enchufar hasta complejo. el ordenador Es complejo. Mira, o el ya- teléfono o lo que sea? Eso es un problema solo industrial, o sea, solo comercial, o sea, es solo la empresa la que quiere, la que pone ese precio porque lo compra caro o por lo que sea, Son las o tiene reglas. un componente político. Son las reglas del mercado y pues todo tiene un componente político al fin y al cabo, ¿no? Porque el cierre del gasoducto Magreb nos influyó mucho a la hora de tener gas y voy a intentar contarlo para que se pueda entender. Mira,
voy a hablar de la factura eléctrica y voy a reducirlo a lo más bajo para después ir subiendo hacia arriba. La factura eléctrica hay dos tipos de consumidores, o dos tipos de facturas. El PVPC, el regulado, la tarifa social que se decía, y la del mercado libre. Hay 32 millones de consumidores, es decir, 32 millones de contratos domésticos. El tuyo y el mío, 32 millones. Unos son PVPC, el 37% de los contratos que hay en España, y el otro, el 67%, el 63% son mercado libre. ¿Qué es el mercado libre? Yo llamo a Endesa, a Iberdrola, a EDP, a Viego o a cualquiera de las comercializadoras pequeñas y digo, quiero un suministro en tal dirección. Y me dicen, vale, pues yo te ofrezco el kilovatio a término fijo, energía consumida solamente, no voy a centrar en otra cosa, energía consumida, porque la factura luego tiene más componentes, energía consumida. La factura tiene los siguientes componentes: el alquiler del contador que todos sabrán, la potencia contratada. No es lo mismo que tú tengas una disponibilidad de 3,45 kilovatios que una de 6, no es lo mismo de una de 2,1 que una de 3,3. Es decir, si tienes más potencia, pagas un poquito más de alquiler, es un término fijo, en función de la potencia que tengas contratada. Luego tienes los peajes y cargos, es decir, lo que cuesta traer la energía hasta aquí, porque enchufar está bien, pero traerla hasta aquí, transportarla por los cables, no es producir energía ni consumirla, es simplemente transportarla. Eso tiene un coste. Con las pérdidas. Se llama peaje. Claro. Efectivamente, yo produzco 100 y reparto a lo mejor 60, 70, 80, con todas las pérdidas que hay, la por gente temperatura. Debe saber que los cables se calientan, sí, se calientan y y pierden de mucha calor energía. y se pierde un tanto por ciento de energía muy alto. Está claro, se pierde, bueno, de lo que produzco a lo que consumo, pero todo eso cuesta dinero transportarlo. Claro. Es la retribución que tiene Red Eléctrica y es lo que se le paga a Endesa, a Sevillana o lo que sea, como conozcamos. Todo eso tiene un coste. Eso se llama peaje. ¿Cuánto ha costado transportar la energía eléctrica en el año? 12.000 millones de euros. ¿Cuántos consumos ha habido a lo largo del año? 12.000 kilovatios. Pues ya sabes que es 1 euro por kilovatio, ¿no? Eso es así. Ese es los peajes. Luego están los cargos. Los cargos son los costes políticos, para que nos hagamos una idea. Es lo que se paga por llevar la energía a las Islas Canarias, que es más cara que llevarla aquí en España, y todos pagamos la misma energía. En el PVC, bueno, luego hay acuerdos comerciales particulares, pero todos pagamos lo mismo, por lo que cuesta llevarla a Canarias. Lo que cuesta pagar las renovables que hicimos en los años 2000, eso tiene un coste y una retribución muy por encima del mercado, y entre todos los españoles, entre todos los consumidores, pagamos un porcentaje de esas renovables que se pusieron en el pasado. El déficit del sistema eléctrico también se paga con la factura. Se paga también en esos cargos el bono social, es decir, ese bono social que las familias que no pueden pagarlo, pues tienen una pequeña subvención, eso se paga en el recibo, no lo paga el gobierno, lo paga el recibo, es decir, lo pagamos entre todos. Esos son los cargos. ¿Cuántos son los cargos al año? 3.000 millones de euros se reparten entre los mismos 12.000 millones de kilovatios consumidos y te sale a 0,20. Pues ya sabes que por cada kilovatio que vas a consumir en el año siguiente, una estimación, vas a pagar 0,20. Tenemos potencia contratada, alquiler de contadores, cargo, peajes, y ahora viene la energía consumida. La energía consumida es, yo tengo 10 horas mi móvil enchufado, voy a consumir 1.000 kilovatios, si lo tengo 5 horas son 5.000 kilovatios. 5.000 kilovatios a 10 céntimos son 5 euros, ¿vale? Esos son los componentes de la factura, más los impuestos, que después hablaremos. Pero 10 céntimos ya hace tiempo que no se paga, pero bueno. Sí, bueno, pues todavía hay contratos a 12 céntimos, privados. Es decir, hay contratos a 12 céntimos. Bueno, bien, pues dentro de la energía consumida, que es lo variable, porque si tú y yo tenemos el mismo patrón de consumo, tú y yo tenemos la misma potencia contratada, tú y yo hacemos lo mismo, si tú eres PVPC pagarás una cosa, si eres tarifa regulada pagarás una cosa, y si yo mercado libre o tarifa privada, pagaré otra. Tenemos 9 millones tarifa regulada PVPC, que esa es la que varía, y tenemos el resto, 20 millones o 19 millones y pico, tarifa de mercado libre. Que el mercado libre, cada una de las empresas tiene su política comercial en función de los patrones de consumo de cada uno y te hacen una oferta de la que sea. Bien, pues el resultado de multiplicar los kilovatios consumidos, la energía que tú has consumido, por el coste del kilovatio, es el coste de la energía, más los otros conceptos que he dicho antes. ¿Dónde influye todo esto? Influye en varias cosas. La tarifa PVPC está directamente relacionada con el coste de la energía mensual. Es decir, que si yo este mes me cuesta, aunque hay acuerdos diarios, la energía se paga diariamente, pero se hace una media. Si este mes me ha costado producir 100 euros el megavatio, ya sé yo que tengo que pagar 10 céntimos más todo lo que le cuelga.
los peajes Sí, fijos, tal y el cual, y resto todo eso de- te hace Lo fijo. que te lo multiplique el precio. Es decir, esa tarifa PVPC es la que depende directamente de los 545. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 545 de base, solamente por la energía, luego hay que sumarle todo el resto de aditamentos, que suelen ser otros 10 o 12 céntimos, aproximadamente un poquito menos, 7 o 8 céntimos, que son los peajes y cargos de la energía variable, tendría 54 céntimos, es decir, 545 tendrías Sí. que dividirlo, son 54 céntimos más los peajes, que serían 7 o 8 céntimos más. Es decir, ahí te está costando la energía 61 céntimos, que está pagando precisamente los consumidores más vulnerables, los más débiles económicamente. Esos son a los que les afecta. Al que tiene un contrato, generalmente un año o dos, con Sevillana o con Endesa o con Iberdrola o con quien sea, y yo he cerrado mi precio a 15 céntimos, no me afecta nada. Me afectará cuando vaya a renovar. Si la energía sigue cara, me afectará. Pero si no, yo durante mi año tengo la tranquilidad de que mi energía va a estar a 15 céntimos. Consuma la que consuma y haga lo que haga. ¿Me explico? Por tanto, el primero, un vecino se tiene que ir a ver por detrás si pone PVPC o pone Mercado Libre. Y generalmente el PVPC tiene unos conceptos larguísimos, porque son hora, punta, valle, tal y cual, y el Mercado Libre siempre pagará lo mismo. Por tanto, tenemos claro, ¿no? Tenemos consumidores de tarifa regulada, que son los que un mes van a pagar 20 céntimos y al mes siguiente por kilovatio van a pagar 30 y al otro van a pagar 15, es decir, poca regularidad en el precio, y los consumidores de Mercado Libre, que sí que tienen cierta estabilidad en el precio, los 15, 16 o 21 céntimos o las ofertas que hagan falta. Por ejemplo, Endesa estaba haciendo una oferta de tarifa plana, consumiera lo que consumiera, y va a pagar lo mismo en función de tu patrón de consumo que has visto que tenía en los últimos 12 meses, y Iberdrola estaba haciendo una oferta de un máximo de no sé cuánto. En fin, cada una de las compañías tienen su Pero ¿a quién les afecta, verdad? A los consumidores vulnerables, a los que menos tienen, a los del bono social. A ellos sí que les afecta. A ellos sí que les afecta, que hay que recordar que son 9.800.000 consumidores frente a los 21 22 que son del mercado libre. ¿A quién afecta los precios de la energía también? A los grandes consumidores eléctricos. Aquellos que juegan con la energía, entre comillas, cuando una energía era barata, iban a comprar a pool. Y te estoy hablando de las grandes acerías, te estoy hablando de Renfe o de Adif, que son los grandes consumidores de energía eléctrica, las fundiciones de cobre y acero o de aluminio, que a veces utilizan también smelter eléctrico. Estoy hablando de los fabricantes de gases, que necesitan grandes temperaturas y grandes consumos eléctricos, las electrolisis, que necesitan grandes consumos eléctricos. Esta gente iba antes y participaba como un comprador más de energía al mercado mayorista. Es decir, a ese sitio donde los que producen energía, los eólicos, los nucleares, los ciclos combinados, decían, yo voy a producir mañana tanto, ¿cuánto me compras? Pues decía el de Adif, yo te voy a comprar el 10%, yo te voy a comprar el 5% porque voy a producir gases, yo te voy a comprar tanto, tanto, tanto. Y se ajusta lo que es la oferta entre el productor y lo que es la compra entre los grandes compradores, los industriales, que compran el 80% de la energía de este país, y luego estaban los domésticos. Los domésticos, ¿quién compra por los domésticos? Compran las 5 compañías grandes, Endesa, Iberdrola, EDP, Viego y Naturgy. Esos son los que compran. Esos compran. Y dicen, yo voy a comprar para mis consumidores, porque como sé lo que consumen todos los meses, este mes no me va a consumir más porque entre otras cosas no puede. Pues voy a comprar el 20% restante. Caso, lo que compro en un mercado diario, es un mercado, es como si vas a la tienda y dices, yo mañana, que es viernes, el carnicero mañana va a traer 10 chuletas de cordero y 20 de no sé cuánto, porque sé que me van a venir a comprar los mismos. Si me vienen más, pues cuando llegue a última hora, ¿qué hago? Pues subirle un poquito el precio para ganar más, porque sé que... En fin, ese es el sistema. ¿Cómo se forman los precios? ¿Cómo salen esos 545? Muy sencillo. Voy a intentar explicarlo, ya lo he intentado muchas veces. Tengo todas las tecnologías que me producen energía. Eólica, ciclo combinado, hidráulica, solar, fotovoltaica, nuclear, cogeneración, carbón, turbinación con bombeo, solar térmica, turbina de gas, renovables, otras renovables, es decir, quemar otra cosa que sea, pues la biomasa también produce energía en algunos sitios, motores diésel, porque en las islas todavía hay que encender motores diésel, o en Ceuta y Melilla hay que encender motores diésel para que tengan energía eléctrica, residuos no renovables, quemar basura en algunos sitios todavía produce energía eléctrica, o está produciendo la hidroeléctrica, fuel más gas, todo esto hacen una potencia instalada de 114.000 megavatios. Es decir, todo lo que hay en España es repartido. Todas las solares que estás viendo cuando pasas por la carretera. El molino que veas al fondo. Aquí hay una cogeneración muy importante en el pueblo amigo y vecino de Villanueva, que es la de San Miguel Arcángel. Sí. Ahí se produce energía eléctrica también. Quemando orujo y gas, producen energía eléctrica. Todos los productores, organizados o independientes, en función del tamaño,
ofrecen a su mercado la energía. ¿Quién es el primero que la ofrece? El que la tiene que producir sin más narices, que es la nuclear. La nuclear no puede decir mañana paro. Pues la nuclear la ofrece. Y dice, ¿a cuánto la ofrece? Pues mira, para que nadie me entre y me la quite, la ofrezco a 0 euros. Y dice, bueno, pues yo ya tengo 7.000 megavatios a 0 euros. ¿Quién es el siguiente? La solar fotovoltaica. Si yo la voy a producir, cuanto me dé el sol, no le puedo poner una cortina a la solar. Dice, bueno, pues venga, mañana tengo mi carta del tiempo y creo que de todas mis plantas va a estar nublado en el País Vasco, pero me va a hacer un sol de narices en Sevilla, en Cádiz y en Castilla-La Mancha. Pues yo voy a producir, yo digo, voy a producir otros 7.000 megavatios. Pues dice, pues yo los pongo. ¿A cuánto las ofertas? Pues yo, mira, yo los oferto porque como tengo un precio regulado, por ley, porque he ido a una subasta, yo lo voy a ofertar a 24 euros el megavatio. Venga, vale. Pues tenemos 7 y 7, 14.000 megavatios que ya hemos aportado por 2 tecnologías a 24 euros. Vale. Llega la siguiente. La eólica. ¿A cuánto aporta usted? Yo también tengo precio regulado, pero como hay alguna que no está regulada, yo la voy a ofertar a 30 euros. ¿Cuánto oferta usted? 10.000. 7, 7, 14 y 10, 24. Ya tenemos 24.000 megavatios. Es sábado y hace una temperatura agradable. Pues con 24.000 megavatios ya vamos a cubrir toda la demanda, porque como no hay industria, no hay grandes consumos, con esto ya no vale. El precio se ha cerrado a 31 megavatios. A 31 euros el megavatio. El precio se ha cerrado a 31 euros el megavatio. Pero ahora llega un día de mucho consumo. Y dice la acería, yo es que se ha reactivado la economía y necesito consumir 5.000 megavatios. Y dice la productora de gas, tanto. Dice, bueno, pues no, con 24.000 no tenemos bastante. Esto es un martes, a plena hora del día, dice, y tal, bueno, pues vamos a seguir produciendo. ¿Cuánto va a necesitar usted? ¿Quién llega después? Bueno, pues después de esto, dice, vamos a tirar un poquito de hidráulica. Hidráulica, como es la última tecnología, dice, yo aprovecho mi coste de oportunidad. ¿Qué cerró ayer? La eólica a 31 euros. Pues yo voy a cerrar a 30. Y ya mete la hidráulica porque hace falta. Y abro. Si tengo permiso para abrir. Si no tengo permiso para abrir porque no hay agua, pues no lo ofrezco. Después, ¿quién viene? La cogeneración. Ya se ha gastado todo, porque todo lo demás es insignificante y llega la cogeneración. ¿A cuánto me va a hacer falta para mañana? ¿Me pueden hacer falta 10.000 megavatios o 1? ¿10.000 o 1? Imagínate que en este ejercicio estamos hablando de que vamos a comprar 30.000 y ya hemos ofertado 25.000. Dice el gas, yo te voy a ofrecer 5 megavatios porque te faltan. Como faltan, los tengo que poner ahí. ¿A cuánto? Pues mire, el gas está hoy a 80 euros. Por cada megavatio térmico son 2 megavatios eléctricos, esa es la relación. Es decir, pues como está a 80, un megavatio, pues necesito a 160. Más mi amortización, que son 30 euros, 190, más mi beneficio industrial y mis costes indirectos, tal y cual, a 210. Pues ya hemos cerrado los 30 a 210 euros el megavatio, porque el gas estaba a 80 euros. Y todo ha cerrado a 80 euros. Eso es el mercado marginalista. Es decir... No se saca la media. No. Se saca sobre el máximo. Efectivamente. Pero el máximo es el que cierra los precios de todo. Pero, ¿qué ventajas tiene esto? Pues una cuestión muy sencilla. Que el gas tiene un montón de instalaciones que no van a funcionar. Yo quiero que mis instalaciones funcionen. ¿Cuáles son las que siempre funcionan? Eólica, solar y nuclear. Esas siempre están funcionando. Siempre. Siempre van a entrar al mercado. ¿Quién no entra? Pues cuando yo tenga cubiertas mis necesidades con nuclear, eólica y solar, no necesito el gas. El gas no me participa de mi subasta y por lo tanto me cierro a 30 euros. No te hace subir el precio. No me sube el precio. Hay bueno, siempre que participe el gas, subirá el precio. Lo que pasa es que todos los días participa el gas. Casi todos. Si tú te miras, te vas al aplicativo de Red Eléctrica y ves quién cierra el precio, hay horas del día que no lo cierra el gas y lo cierran las renovables y te cierran a 5 o 6 euros. Cuando sopla mucho viento y es de día, que está toda la capacidad eólica funcionando y toda la capacidad de solar funcionando, tienes energía de sobra. ¿Cuál es el problema? Por la noche, un día de calma. Yo por la noche hay industrias que necesitan estar funcionando 24 horas. Esa fábrica de ahí tiene que estar funcionando 24 horas secando orujo. No puede decir solo voy a funcionar cuando haya sol y viento. Necesita gas y calor todo el día. La cerámica necesita gas y calor todo el día.
la eliminación de acero y la fundación de acero que hay en el norte, de ArcelorMittal o la Alcolea, o las de Acerinos en Algeciras, o a las de Cooper en Huelva, o los grandes consumidores de gas, de electricidad y de gas, necesitan estar produciendo todos los días, 24 horas. Por eso, dice, tiene que participar el gas sin más narices, porque si no me quedo sin energía eléctrica. Porque cuando no es suficiente por la nuclear, ¿qué puede pasar a futuro? Lo que pase es que se sume toda la eólica, se sume toda la solar y no necesitemos tantas horas de gas. O tengamos un gas barato, como hemos tenido el año pasado hace 2 años, a 5 o 10 euros. 10 euros son... es competitivo, es decir, la tecnología más cara no era la del gas. Había momentos que con 5 euros del megavatio de gas era más barato producir con gas que producir con energía eólica a 30 euros. Con un precio regulado en la última subasta, o 35 euros en precio regulado de la subasta de hace unos años. ¿En qué nos va a afectar la bajada del precio que ha supuesto el tope del gas? El tope del gas ibérico. Pues ahí van a pasar 2 cosas. Primero, si eres consumidor de... Si tu tarifa es PVPC, tarifa regulada, te pueden pasar 2 cosas. Primero, es que si el gas mañana se cierra a 45 euros, no te afecta en nada, absolutamente nada. Han puesto el tope en 60, ¿no? Bueno, está en 40 con progresión hacia los 70. Al final serán 70 lo que queda de año porque subirá 5 euros cada mes. No te afecta en nada. Si el precio está estable ahora mismo en 60-70 euros, como lo llevamos en las últimas semanas, te va a afectar poquito, lo vas a notar poco, pues te bajará 5 o 10 céntimos el kilovatio consumido, quedará la cuenta y será relativamente poco. Dicen las previsiones más optimistas que un ahorro será del 10 o el 15%, no más. No más. Eso. Y solo le afectará a 9,2 millones de consumidores. Esto quiero que quede claro, porque todos los que están en el mercado libre y tengan su contrato con anterioridad al 26 de abril no le va a afectar nada, salvo que el 27 tengan que renovar, claro, que tienen que pagar la subvención al gas. Es decir, esto no es una subvención del gobierno, esto es un reparto entre los que tenemos un contrato fijo y no afectamos al sistema, para aquellos que tienen un contrato indexado por una mala regulación, porque la factura está mal diseñada, tenía que diseñarse de otra manera, a ellos les bajará al 63%, perdón, no les afectará en nada. Sin embargo, cuando tengan que renovar su contrato, si lo hacen en el próximo año, la totalidad, tendrán que pagar los 8.000 y pico millones que se estima que es la subvención al gas. Porque está claro que aquí el que no pierde, digan lo que digan, van a ser las compañías de gas, porque ellas van a recibir... Al igual que la energía, el dinero ni se crea ni se destruye. Cambia de mano. Por lo tanto, la afirmación de los últimos meses, donde hablamos de que la energía y el precio de la energía tan cara es por culpa de la guerra, ¿es una afirmación correcta o es una media verdad? Una media verdad. La guerra no viene bien para nada, salvo para el que gana mucho dinero con ella, pero para el caso de la energía no viene bien. La guerra no viene bien, por varias cuestiones. Aquí hay dos cosas. Primero, el precio del gas ya estaba siendo caro con anterioridad al inicio de la guerra que empezó en este año. En el la 24. luz era cara hace un año. Era cara, muy cara hace un año. Y el gas era muy caro hace un año. ¿Por qué? Primero, la sensación y las expectativas que tú des. Europa lleva diciendo años, y España particularmente, que el gas tiene los días contados. El gas tiene los días contados. El gas tiene los días contados. Yo me voy a las renovables, yo no quiero gas, me voy a descarbonizar, me voy a quitar el gas. ¿Qué hace el que te vende gas? Subirte el precio. ¿Tú qué harías si vendieses gas? Si tu negocio son para 50 años y te dicen que en 30 se acaba, pues tendrás que sacar dinero en estos 30 años. Es así, claro. Es así. Primera. Segunda, España, que tenía una posición privilegiada, porque hay que recordar que teníamos 3 gasoductos, 2 por el sur y 1 por el norte con Francia, pues teníamos una posición buena para recibir gas barato argelino. Gas barato argelino. La siguiente posición es que tenemos unas plantas de regasificadora, las más importantes de Europa y con unas capacidades muy importantes. Llegan barcos, nos dejan el gas y lo metemos en nuestro sistema. Nuestro mayor activo es nuestra red de gasoductos, que es muy buena. Es envallada, llega prácticamente hasta a pueblos pequeños, llega a muchos sitios y llega sobre todo a la gran industria y a los grandes centros de producción de energía eléctrica que utilizan gas. Bueno, si nosotros decimos que no queremos gas y vamos cambiando de proveedores o vamos reglamentando, poniendo impuestos al gas, poniendo trabas legislativas al gas, y hay otro que te lo paga mejor, ese gas se va. Segundo, estamos en un proceso de descarbonización. ¿Qué ha hecho China? China ha apagado sus centrales térmicas, ha desconectado del carbón y en el 2021 aumentó un 13% su consumo de gas con respecto al 2019, según Standard & Poor's.
lo he dicho antes, que solo eso ya es Que ya un consumo bestial. toda la cantidad que va a consumir. ¿Y para qué utiliza China el gas? Principalmente para venderle a Occidente, a Estados Unidos y a Europa, los componentes necesarios para descarbonizarnos. Es un sinsentido completamente, pero bueno, está montado, está así, y ya está. Nosotros no queremos hacerle daño al planeta, pero solo somos el 5% de las emisiones mundiales, ¿eh? Europa es solo el 5% de las emisiones mundiales. Sí, Pero no somos queremos hacerle daño somos al muy planeta hipócritas. desde aquí, porque compramos productos que sí le hacen daño al planeta a 3.000 kilómetros o a Efectivamente, 6.000 kilómetros. ese es el gran cinismo de todo esto, Claro. que se daría para otro programa mucho más amplio. Pero, ¿qué pasa? Que la luz, o sea, estamos porque... ¿Y qué hace la guerra? Bueno, la guerra lo que hace es tensionar al alza a los mercados. Estamos viviendo una situación en la que se estaba construyendo un importante gasoducto, que es el Nord Stream 2, que unía a Europa con Rusia, todavía no entra a funcionar, y iba a entrar a funcionar en este mes de marzo, por el cual Rusia no iba a suministrar gas suficiente por otro canal importante a Europa. La gran dependiente del gas es Alemania, básicamente. Los demás también, pero sobre todo Alemania. España tiene poquita dependencia, ¿eh? Tiene un 8 y 9% desde el 2018, porque anterior al 2018 no le compramos. Sí, pero que nos jode mucho a la hora de porque posicionarse en el todo se mercado. negocia en un mercado mundial. Hay un precio de referencia que es la lonja, digamos, la lonja del gas mundial es el TTF, es el mercado holandés, que es otro sinsentido. Aquí también tenemos una referencia que es el MidGas, que es con el que se negocia, con el que negocia España y Portugal. Pero en un mercado global, si el precio de referencia es el que te marca a diario Holanda, pues te dice que va a estar a 80 euros porque ha hecho sus cuentas, todos los aprovisionamientos y toda la producción de gas se cierran a 80 euros el megavatio para ese día. Y tú vas a ese mercado a comprar. Y las compañías van a ese mercado a comprar y compran ese gas, que no lo tienen físico, lo tendrán físico dentro de un mes o 2 meses, pero se ha comprado a eso. Y eso es lo que te hace que te suba todo esto. Ya había desde la recuperación del COVID ciertas tensiones alcistas de adquisición de gas, principalmente porque el sudeste asiático se recuperó o empezó a recuperarse antes que Europa y estaba comprando más gas. Y el precio iba subiendo, si lo estábamos viendo cómo subía. Estábamos viendo cómo subía. Y como estábamos viendo cómo subía, nosotros dijimos 2 cosas, y era, aumentemos nuestros almacenamientos como una medida disuasoria para estabilizar los precios en el interior, aumentemos nuestros ¿Que almacenamientos. no se llegó a hacer? No se llegó a hacer. Ahora la Unión Europea sí que nos ha hecho una imposición obligatoria para aumentar las reservas hasta fin de año, para desconectarnos del gas ruso, del tenerlas al 90%. Ahora mismo solamente las teníamos en torno al 15-20%, que es lo que nos dice legalmente que tenemos que tenerlo, es decir, 30 días por cada año. Y en torno al sinsentido que has dicho sobre cómo se fijan los precios de mercado, hablo del sistema holandés, has dicho que también hay un sistema español, ¿puede ser? Vale. Políticamente, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España, ¿hasta qué punto políticamente puede reconducir la situación? Es decir, Bueno, puede... tú lo has dicho, es políticamente, ¿eh? Pregunto. Políticamente lo que nos interesa no depende de Rusia. Es decir, Vale, no podemos eso estar comprándole a un estratégicamente. tirano, No que le nos estamos interesa- pagando 25.000 millones de euros. depender de nadie. No, sí, pero lógicamente no vamos a autárquicos. Porque Arturo. no es- porque- Nosotros dependemos porque del mundo Rusia- para venderle ya, nuestras cosas y pero comprarle las que no tenemos. Rusia es un problema, evidentemente, es una dictadura. un problema es contra los derechos humanos. Es un problema. Pero Argelia es un problema, Sí. porque Argelia es un polvorín también. Bueno. Y de los países que han nombrado, Nigeria, salvo Sudáfrica, que Sí, sí a es un- Sudáfrica le compramos poco, pero bueno. No, Nigeria Nigeria no es un gran problema, es un socio fiable, estable, fiable y permanente en el tiempo. Es decir, Nigeria es el que menos pega yo le podría poner aquí, ¿no? Bueno, Digo, de pues- los que les compramos pues- a lo mejor Angola, porque pues- también los derechos humanos están un poquito de aquella manera. Exactamente. Son al final- Guinea Ecuatorial también es una Varios dictadura. de ellos son polvorines que en cualquier momento nos pueden apretar las tuercas por donde no debemos, como está pasando con Marruecos, como está pasando ahora con Argelia, ¿no? Pero yo la pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el futuro de la estabilidad energética de España? No, de Europa, porque es evidente que no nos podemos desligar de Europa. El futuro. Bueno, yo ahí confío en los acuerdos internacionales que hemos firmado y en ¿Que hemos firmado con quién? en Europa. Vale. Es decir, España en Europa. Bueno, me has preguntado. Unión Europea. Como Unión Europea. Nosotros hemos llegado a un acuerdo, que son nuestro plan Repower EU y nuestro Next Generation. Ahí es donde se dice lo que tenemos que hacer como europeos de aquí a 2050. Nuestro plan por acción del clima, es decir, tenemos Europa ha decidido, y todo esto tiene un sentido, lo que quiero decir. Europa ha decidido que tenemos que ser climáticamente neutros y producir y consumir energía de una manera menos agresiva para el planeta.
De hecho, ya hace 2 o 3 días Europa certificó que no se fabricarían Coches coches a de partir de combustión, 2035. interna a partir del 35, o sea, dentro de 4 días. ¿Qué ventajas tiene esto si lo hacemos bien con inteligencia los europeos? Bueno, pues una cuestión muy sencilla, que si somos capaces de ser locomotora del resto del mundo, pues tenemos cuestiones importantes. Las patentes de las grandes tecnologías eólicas y solares son nuestras, las patentes o digamos el conocimiento técnico... Son nuestras, son europeas. Sí, sí. Bueno, quiero decir, yo quiero recordar que el 60% de los componentes fotovoltaicos se fabrican en España, el 90% de los eólicos se fabrican en España, es decir, que tenemos una importante y potentísima industria de energías renovables, tanto de ingeniería como de fabricación. Es decir, aquí se hacen palas, se hacen tubos, se hacen motores, se hacen componentes, se hacen estructuras para... Genera mucho empleo y genera mucha riqueza. Tenemos un conocimiento que exportamos y vendemos dentro de las principales empresas mundiales de componentes para energía fotovoltaica están en España. Y bueno, y teniendo esa potencia industrial que tú señalas, ¿cómo es posible que un gobierno le pusiera el impuesto al sol? ¿Qué es el impuesto al sol? En su momento existió... ¿Qué era el no impuesto lo al sé, sol? no lo sé, te Bueno, yo pregunto. te voy a decir lo que era el te impuesto pregunto al a ti. sol. Mira, el impuesto al sol fue un impuesto que apenas recaudó y que nunca impuso ninguna sanción. Y lo que decía era algo así como que usted que quiere autoconsumir y vender energía fuera, tiene que pagar un impuesto para retribuir la red que tú te vas a servir para evacuar energía. Por estar conectado. Vamos, pagar la Eso es, línea. pagarla igual que los demás. Pero es ya- decir, igual que los demás. No solamente era un peaje, sino que era una pequeña contribución para el sostenimiento de la línea. Eso era el impuesto al sol. Y era un impuesto dedicado a aquellas instalaciones fotovoltaicas que se ponían en el techo. Es que a mí los lenguajes estos de telediario y de censura me resultan curiosos, pero yo voy a explicar qué era. El impuesto al sol es decir, yo quiero producir energía eléctrica desde mi techo, me quiero poner una placa, quiero hacerlo gratis, que me retribuyas por ello, pero quiero que el cable me llegue aquí y aprovecharme de todo el sistema. Políticamente puedes decir, bueno, si vamos a la descarbonización, puede estar bien, pero al final era un negocio punteo. Alguien quería hacer negocio poniendo placas solares en el techo. O sea, que y si decía, tú usted ponías las placas solares, pero no estabas conectado al sistema, no pagabas. no tenía impuestos. No pagabas. Eso es interesante saber. No pagabas. Bueno, era interesante que lo hubieran explicado en su momento así, porque yo creo, yo creo que me acabo de enterar ahora mismo que el que fuera autoconsumo, por el autoconsumo no se pagaba. Es decir, el autoconsumo es yo me suministro, Y ya pero, está. pero también me conecto a la red. Si no te conectas a la red, es algo que hago yo no voy a pagar. ¿Me explico lo que te decir? Yo no pago por ponerme una pila a mi casa. Exacto. Ni pago por ponerme una batería. O sea, por poner una placa solar. No. Es decir, yo pago por servirme de la red. Ese es el impuesto al sol. Vale. Por que si se lo derogó. utilizo. Por lo tanto- Que Por se si lo derogó. utilizo para consumir. Es verdad. o Y tengo que transportar. decir que no era la verdad. Hoy esos consumidores no lo pagan. Pero eso se hacía... Mira, es que eso se hace en un contexto en el que estamos pagando 7.000 millones de euros anuales de retribución a las placas solares. Las del 2000. ¿No te parece un buen impuesto al sol el que a ti en tu factura un porcentaje vaya a pagar las placas solares de los años 2000? Porque tú lo estás pagando. ¿Eso no es un impuesto? Si yo pago por algo que no es mío, ¿no es un impuesto? Sí. Eso, es decir, el sistema de retribución de energía renovable, el RECORE, que se hizo en la década de los 2000, se paga en la factura eléctrica. Y el de Y a la- partir de la semana Lo del estaremos 27, pagando mucho, Y el- y a partir de la semana del 27 lo vas a pagar echando gasoil en tu coche o encendiendo el gas de tu casa, porque se ha creado el Fondo Nacional de Sostenibilidad Eléctrica que dice, oiga, los consumidores de combustible en mi coche, en su coche, van a pagar las placas solares de los años 2000 a través de un impuesto que va a incrementar el precio de la gasolina más. Ese es el fondo. ¿Para qué? Para descarbonizar. No es para descarbonizar, sino para retribuir las No será un placas impuesto al solares sol, pero será un impuesto para pagar las placas solares de hace 20 años, de de hace aquellos 15 años. huertos solares así que de se injusto. montaron. Es decir, dice el fondo, usted que tiene una gasolinera, te obligo a que pongas una electrolinera y a que que tú cada vez que eches un litro de combustible para mover un coche me des 7,5 céntimos para pagar las placas solares. 7,5 céntimos es Una barbaridad. un porcentaje. Ese. Al precio que está ahora un 4%, pero al precio que estaba de €1 y pico es un 7%. Un 7,5%. Esa era la contribución que tenía que hacer el diésel o la gasolina. Y eso sirve para pagar las placas solares del otro. Diga, pero oiga, ¿cómo puede ser eso?
Dice, primero, la ley de cambio climático me prohíbe que yo dentro de unos años venda gasoil. Me obligas a que venda electricidad, que es mi competidor, y encima me dices que le pague a él la electricidad. Porque si las placas solares esas no hubieran estado subvencionadas, la energía eléctrica evidentemente sería más cara. Porque en el MIC no tendríamos un componente. No. Entonces, ¿por qué se le está pagando eso a las placas solares? Porque cuando Porque se la desarrollaron, tecnología era mucho no producía más cara. lo que se producía en el año Entonces, 2005. en aquel La momento no eficiencia. era rentable, ¿por qué se hizo? No. Porque se Eso es apostó. una política tecnológica, una política de conocimiento, Claro. no una política energética. Por eso nosotros decimos que como política energética no la pueden pagar. También es cierto que si en ese momento se apostó y hoy estamos donde estamos con las placas solares, también es un poco gracias a eso. Bueno, Creo yo, no sé, pregunto. Mira, No lo tengo yo tan mira, claro. podíamos Bueno, haber la pagado la ciencia curva avanza, de ¿no? aprendizaje. Sí, Gracias pero a la no, investigación, no, si no hubiera... no por un huerto solar. Mira, Bueno. mira, se va está a un bien, laboratorio. está bien que tengamos alguna de las tecnologías importantes. Esa curva de aprendizaje, que se llama, la pagó España, en gran parte, y Exacto. Alemania. Pero podíamos haber dedicado ese dinero a pagar la curva de aprendizaje de la cura del cáncer. O la curva de aprendizaje. Sí, una decisión política. Eso fue una decisión política de poner placas solares. Por el motivo que fuese. Que al albur de aquello nació Sofotón, que está en la ruina, nació ciertas empresas que hoy ya no existen. Pero es cierto que eso fue una decisión política de desarrollar esa tecnología que tenía futuro y tal y cual, y de verdad que con el tiempo tiene futuro, pero se estaba pagando 10 veces o 15 veces más caro de lo que correspondía. Es que en aquella época era Y carísimo. eso casi nos lleva al sistema eléctrico a la quiebra, y eso tiene unas consecuencias, es que hoy pagamos. ¿No te parece un buen impuesto eso? ¿Qué es? ¿Qué es pagar algo del pasado? Pues un impuesto. Si te lo están cobrando Eso, de manera y los obligatoria. reactores nucleares que no se llegaron a poner. Esa es la moratoria nuclear, pero en Exacto. comparativa con las placas, la moratoria nuclear pueden ser 50 millones de euros al año. Es que las placas son 7.000 millones. 7.000 millones de euros, Que se que dice es pronto. lo que se está pagando anualmente por aquella pequeña potencia instalada. O sea, Por lo tanto, y resumiendo, el contexto de guerra afecta, sí, en afecta. cuanto al precio Sí, de... afecta. Afecta porque nosotros tenemos que quitarnos el 40% del gas ruso. Efectivamente. Si nosotros lo quitamos, Pero no todos los solo contextos de nosotros. guerra tensionan las Eso te decir, se tensionan tensiona las en toda Europa. cosas. Aunque no le compráramos a Rusia, Tenemos que ir a un mercado. mercado competitivo donde no se produce. Es decir, el problema del gas es que no hay instalación para producir más del que se produce. Poquito más, porcentajes. Yo puedo producir un 5% más arriba o abajo, un 10% arriba o abajo, no más. Pero si yo, como España, es decir, yo voy a pasar, esto es España, yo voy a pasar de 58% de aprovisionamiento, como he dicho, de África, el 17% de América, el 17,54% de Europa y el 6,54% de Asia y Oriente Medio, principalmente de Qatar. Pero si yo me quito el de Rusia, que me ha supuesto un 8,91%, ese 8,91% me tengo que ir a otro mercado, el de Estados Unidos, que ya no te puede vender más porque no tiene hasta que nos ponga sus próximos pozos a funcionar y a explotar, que haya más barcos, porque ya no hay más barcos. Claro. ¿Cuál es el problema? Que Rusia llega por tubo. Claro, y es muy fácil. Y el resto del mundo llega por barco. Y si hay 100 barcos para repartir a todo el mundo, porque es lo que hacía falta, si tú ahora vas a necesitar 50 barcos más, no los tienes. Y si no los tienes, ¿qué pasa con esos dos ejemplos que tú has puesto antes? Que esos dos barcos que iban a llegar a Cartagena, a El la que paga se lo regasificadora, lleva. pues hubo otro que dijo, yo te doy un poquito más y me los llevo. Por lo Y eso tanto, hace- va a haber una reconfiguración absoluta del mercado energético, Sí, muy a partir probablemente. del año que viene, a par- completamente, porque nos vamos a desconectar definitivamente de Rusia, Mm. salvo que... ¿Tú crees salvo que que- nos vamos a desconectar definitivamente de Rusia? Sí. Yo Que si no lo creo, claro. estoy casi convencido. O al menos en un porcentaje muy alto. Y para ir acabando, hemos hablado de energía, pero hemos hablado de gas, hemos hablado de electricidad, hemos hablado de placas solares, de energía nuclear, pero vamos a hablar del gasoil. Vivimos en una tierra donde los agricultores, por necesidad, y la gente, obviamente, el común de los mortales, pues utilizamos el gasoil, la gasolina, para poder desplazarnos. En fin, vivimos meses donde el precio ha ido escalando de forma pues exponencial prácticamente. El gobierno intenta ponerle freno o, en fin, un poco tapar ese alza de precios con los 20 céntimos que se subvencionan, pero en contra de lo que muchos pensaban, el precio ha ido subiendo más todavía y estamos a día de hoy que incluso con ese descuento estamos pagando el gasoil a 1,80 el diésel y a 1,55 aproximadamente el gasoil B, que es el que utilizan los transportistas, corregirme si me equivoco. No, los transportistas no, No, los- Perdón, los agricultores y los pescadores. y los pescadores. Bien. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, la subida del precio del petróleo está directamente ligada a la subida de la materia prima. Sí, eso es pero el indudable. petróleo no ha subido. O sea, si tú miras, veía además hoy una gráfica donde el precio Está un poquito disparado, del petróleo se mantenía, pero el precio de lo que es los derivados del petróleo estaban muy por encima de lo que valía el barril de El Brent. petróleo ahora mismo estará alrededor de los 135, 120 y tantos, creo recordar que es lo que he visto hoy. 125 dólares el barril de Brent. Y antes estaba 80, 70, ya hace unos años, cuando la primera crisis, cuando la crisis de los 80, ya cuando saltaba la cifra de los 100, era un tope psicológico. Sí. En el que se hablaba de que el precio se iba a disparar. Ahora mismo estamos un poco más alto, lo que pasa es que yo creo que no justifica exactamente que el precio del petróleo esté a 125, 130 para que la gasolina o el diésel, el gasoil, esté al precio que está. Yo ahí soy mal pensado y creo que tiene un componente de impuestos. Cuanto más alto es el precio, el IVA, que es el mismo tanto por ciento, es un impuesto más alto que se recauda, es una forma de financiación del Estado que al fin y al cabo estamos en una época de recesión, una época de poco consumo, por ahí, al haber poco consumo hay poco IVA por parte de otros productos y entonces pues ¿no es así? Sí, es así, pero no hay poco consumo y no hay poco IVA. No, si no me refiero en el gas, en el combustible. No, en general. En general este gobierno tiene una voracidad recaudatoria impresionante. Pero, se ha recaudado 12.000 millones más de euros durante... Pero el comercio no está vendiendo lo mismo que vendía antes. El ingresos por impuestos. Mira, el gobierno para 2022 tenía prevista aumentar su recaudación en 9.000 millones de euros. Vale. Llevamos 5 meses y ha aumentado ya en 13.000 millones de euros. Es decir, en 5 meses ha cubierto todas las expectativas del año. Mira, pero espera un segundo, es que eso me interesa explicarlo, porque puede dar lugar a una mala interpretación. Ese componente de impuestos venía dado de todo lo que se recauda por consumo en total, de comida, de electrodomésticos, de zapatos, de ropa, de todo. Todo eso ha bajado, pero sin embargo ha subido el consumo, no el consumo, el precio de los combustibles. Por lo y tanto, entonces el el IVA ha subido. Y de ahí es donde viene el diferenciar a favor de más dinero. Iba a decir de lo que cobra el gobierno. El gobierno no lo cobra. Es un impuesto que paga y se supone que se redistribuye haciendo infraestructura y haciendo cosas. Lo cobra. Vale, pero no viene dado porque haya subido el consumo y por lo tanto generando empleo en el comercio, en la industria, no, viene dado porque el aumento espectacular del precio de los combustibles, que como digo, el 21% de 1 euro son 21 céntimos y de 2 son 41, siendo el mismo tanto por ciento. Aún bajando muchísimo, que ha bajado un 15 o un 18% el consumo en el comercio, pues claro, está compensado más que de sobra en la cantidad que ha dicho Juan Diego, con lo que se recauda más con los impuestos en el combustible. Entonces, eso es lo que a mí me parece, que ahí puede tener un componente político de no incentivar, no hacer lo posible por bajar el precio, porque no olvidemos que esos 20 céntimos que se subvencionan, al final el precio que se paga con el IVA, hay que pagarlo. Con el IVA es con el precio total y después se subvencionan los 20 céntimos. O sea, el IVA es del total. Sí. ¿Sabes? O sea, que eso es curioso, eso no se le olvida a la gente, que esos 2 céntimos que corresponden de descuento de IVA no se aplica. No, que lo que quieren es aburrirnos de utilizar el coche. coche. No, bueno, básicamente. Porque si también mira, el precio en el 2035 nos quedamos ya sin coche. Sí. No, sin coche de Bueno, combustible. de combustión, no, de gasoil. Y de gasolina, pero vamos, que no se podrán fabricar. Se seguirá vendiendo derivados del petróleo hasta probablemente el 40, el 45, no sé, tendrá que determinarse todavía. Y lo que se trata de incentivar es el coche eléctrico y de otros tipos de coches. Ya no el híbrido, porque el híbrido también se prohíbe, el eléctrico, y luego pues hablará ya de los hidrógenos, pues bien también por combustión o bien por pila de combustible o por otras tecnologías que se están viendo. De lo que cuesta hoy la gasolina, 1 litro de gasolina, tenemos 47,5 céntimos vinculados al coste del petróleo. Al coste del producto. Del producto, del petróleo. 47,37 a la elaboración. Es decir, refinar, hacer... Ya vamos... 27 céntimos. 27. Hablo en céntimos 27 de euro. céntimos. 47,50 son precios del petróleo. 27 la elaboración. 47,41 el impuesto especial y 25,68 el IVA. Eso es... ¿Cuánto suman la mitad y mitad? Es decir, lo que son los impuestos
¿Cuánto en total de Bueno, céntimos? ahora mismo estamos hablando del 55%. Por lo tanto, 50 y de poco uno, por ciento. de uno, De 2 euros. de 1,80, bueno, de 2 euros, que es lo que De 2 vale. euros, pues, un euro. Un Vale. 80 ¿Qué son decimos impuestos. nosotros en esta situación? De precio espectacular. Un Es decir, 80, 50% es materia eso. prima y el otro 50% es impuesto. ¿Quién es el gran beneficiado en esta crisis? Es el gobierno. Es el gobierno. Porque es el que más está recaudando, digan lo que digan. Porque están recaudando por las figuras tributarias que han creado nuevas, están recaudando de más por el IPC, están recaudando de más por lo que están subiendo los combustibles y están recaudando muchísimo más, 13.000 millones de euros. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo? ¿Y cómo se tiene que hacer? Rebajando los impuestos que sobre todo gravan al consumo directo y a la productividad. Hay gente que necesita y vive y depende del uso del vehículo. En esta provincia el 63% de los vehículos son agrícolas. Y el agrícola no se puede electrificar. Vive y depende. Es el vehículo productivo. No el se autónomo, el No se transportista, nos olviden el los agricultor. transportistas que dentro de un mes, 2 meses, seguramente van a estar en otra Seguro. huelga porque siguen pasando hambre. Seguro. Bueno, y tendrán que prorrogar la medida, pero lo que está claro es que quitarle 20 céntimos cuando todavía tienes un margen de 47 y 25, que son 60 y 70. 72, o sea, tienes 70 céntimos para ese margen. Por lo tanto, en la mano del gobierno, Está bajando del los que- impuestos. Sobre del todo en que el hay momento. ahora. Este gobierno se resiste a bajar impuestos. Porque le va muy bien. Porque te da 20 mientras está recaudando 70. Hombre, entre otras cosas porque si tienes previsto cobrar, o sea, recaudar 9.000 millones hasta la fecha y ya has recaudado en todo el año, ¿no? 9.000. Ya has todo el recaudado año. 13.000 de Y más. ya has recaudado 13.000, pues por lo menos esos 4.000, rebájaselo, ¿no? por lo tanto, en resumidas cuentas, el precio del combustible es algo que se puede evitar. Es decir, podríamos pagar menos si el gobierno quisiera reducir los impuestos que tiene puestos a los combustibles. Claro, pasa que el gobierno... Pero que no quiere el este gobierno. tipo de gobierno Vale. no es nunca un gobierno Bueno, que quiera bajar los quiero impuestos. decir que es una cuestión puramente política. Sí. En este momento sí. En cambio, lo que hablábamos antes de la energía son cosas que quizás se nos escapan más de las manos. Bueno, no, te termino de contar. La energía se podría hacer mucho más. Si en lugar de permitir el cierre del gasoducto Magreb, si en lugar de cerrar de golpe los 7.000 megavatios de carbón y no cerrarlos progresivamente, no quitar eso de nuestro medio de generación eléctrica, que era mucho más estable y más barato de lo que son en la actualidad, si en lugar de tener esa fobia o esos anuncios hacia la energía nuclear de que en 2027 la cierra, etcétera, etcétera, pues lógicamente esas tensiones alcistas no nos afectarían tanto. Si lo has dicho antes, si la energía nuclear, porque se está produciendo sí o sí, porque no se puede parar una central nuclear de la noche a la mañana, te emite, o sea, te da kilovatios a 0 euros durante muchísimo tiempo, pues todos los reactores que apagues estás quitando kilovatios a 0 euros y estás pagando otro a Y un porcentaje precio. seguro. Bueno, y hay que decir, es que en enero con Filomena, en enero del 2021 con Filomena ya advertimos a este gobierno que para que no nos pasasen esto y tener tensiones alcistas de los precios, porque ya estábamos viendo también lo que iba a pasar a futuros con el mercado, porque estábamos viendo que había reactivación económica, que aumentase la reserva de nuestro gas, que estaban a un 25%, un 17% en subterráneo porque tenemos almacenamiento subterráneo y tenemos almacenamiento en tanques, que aumentásemos la reserva, que aumentásemos en situaciones de bonanza para parar. Si tú tienes más reservas, te puedes permitir el lujo de una semana no comprar gas. Y si tú no compras gas, unas tortas tan importantes como nosotros, porque vas a tirar de tus reservas, ¿eso qué hace en el mercado? Bajar los precios Países automáticamente. que tienen una reserva para un año. Sí, bueno, nosotros tenemos que tener ahora, aumentar nuestra reserva, nuestra capacidad hasta el 90%, que nos dará una solvencia un poquito más. Y parece que no sé si importante. Estados Unidos tenía una reserva de gas y de petróleo. Sí, bueno, Estados Unidos es el gran beneficio de todo esto, porque Bueno. es muy solvente. Y de hecho está vendiendo el gas que está, parte del gas que está vendiendo. con es su- el que mira, tiene él lo está comprando barato y nos lo está vendiendo al mercado el internacional. precio de mercado, claro. Bueno, Es decir, sus pues industrias que tenían comprado el gas, porque también te voy a decir, aquí yo estoy convencido, ahora cambiará, pero aquí estoy convencido que nuestro suministro de gas está a un precio estable a nuestra industria y a nuestros suministradores, y por eso nos da cierta estabilidad. ¿Me explico? Es decir, yo sé que Enagás y Naturgy tienen comprado al operador técnico del sistema, pero tienen Naturgy que tiene parte del gasoducto El Magreb. no, el Medgat, el Magreb Sí. Estacional Medgat, pues tiene comprado unos precios estables. Ahora, si unilateralmente Argelia rompe los tratados de buena vista con España y nos sube el precio del gas, pues complica la situación geopolítica y la del mercado. Bueno, en resumidas cuentas, había 3 personas que nos preguntaban a lo largo de estos días que sabían que ibas a venir, que si Antonio Javier, por ejemplo, preguntaba que
si tenía que ver algo la guerra con todo lo que estaba pasando con el precio energético y si había por parte de Europa y por parte del gobierno una posición clara con el tema de evitar esos precios tan altos. Obviamente ya nos has contestado de que, bueno, además, Europa... Ahí puntualizo, España ha cometido una torpeza estratégica importantísima, y es que de quien dependemos para el gas y en la situación de la crisis energética más importante del último año es Argelia, la ha hecho unos y no hemos cerrado la serios puerta. Desprecios importantes. Ha cometido otro error estratégico, y es que empezó a comprar gas desde la invasión de Crimea, algo que nunca hizo el gobierno del Partido Popular. Es decir, nosotros no comprábamos gas, o no autorizábamos la compra, o no permitíamos la compra, o no se importaba gas de Rusia, y a partir del 2018 se empezó y hasta depender un 8,91% de Rusia, algo que también nos ha perjudicado, y esos dos errores estratégicos fundamentales. Y luego el tercer error más fundamental, y es que hoy podíamos ser solución si llegamos a tener terminada la conexión por el norte de España con Francia, con el MidCat, que tengo que recordar, y esto es importante, el Consejo de Ministros de marzo del 2018, dos meses antes de la moción de censura del Partido Popular, dijo que la interconexión con Francia del gasoducto MidCat era una obra de interés comunitario, financiada por la Unión Europea y con menos trabas burocráticas y ambientales. La primera decisión que tomó Teresa Rivera fue suprimir esa obra, sacarla de la lista de interés comunitario. Y hoy no estamos conectados con Francia porque este gobierno no quería gas a futuros y no tenemos esa conexión. Hoy podíamos ser una solución y un hub tecnológico importantísimo para hoy conducir gas y mañana conducir hidrógeno. Alfonso decía también que por lo tanto preguntaba pues eso, que cómo no iba a afectar la no presencia de Argelia en el tema del gas. Ya está más que contestado. Y María Encarnación pues también venía un poco también a preguntar pues cuáles eran las consecuencias de si todo esto era consecuencia de la guerra. Hemos dicho que no, ya venía el precio de la luz en alza desde muchos meses atrás, pero es verdad que Ucrania lo que ha venido es a tensionar en los mercados, como bien decía, y bueno, pues obviamente lo de Argelia pues ya sabemos lo que va a pasar, que va a subir el precio del gas y por lo tanto el precio de la luz también va a seguir subiendo. Me hubiera gustado que hubiéramos podido hablar también de la inflación y de lo que se nos viene y de lo que se nos avecina. Tú que estás en Madrid, que estás en el Congreso y vive y sabe muchas más cosas de las que a nosotros se nos escapan por aquí, pues seguramente hubiera sido súper enriquecedor escucharte. No tenemos más tiempo, no hemos excedido muchísimo, pero espero que sea súper interesante para aquellos que nos vean, que entiendan lo que pasa con la energía, que sepan cómo funciona una factura eléctrica. Como última pregunta y muy breve, entonces, ¿qué recomienda al usuario de la luz? ¿Qué factura o qué tipo de contrato tiene que tener? Les recomiendo dos cosas. Primero, que mire cuál es la fecha de vencimiento de su contrato y si la tiene a lo largo de este año o el año que viene, que se quede como está. La segunda recomendación... Si puede. Si los contratos de las eléctricas dicen que los van a cumplir. ¿Vale? Si tu vencimiento del contrato es para 2023, yo me quedaba como estoy, si es un buen precio. Y si no, pues recomendaría pasarse al PVPC porque va a ser más barato. Va a ser más barato y además en octubre se va a remodelar la factura y el módulo de la forma de cálculo del PVPC. Lo cual quiere decir que va a ser más estable porque va a estar vinculado PVPC el regulado. Sí, la tarifa regular. Eso lo recomendaría. Lo que me da miedo es que con esta recomendación, cuando acabe la medida, que Europa ha dicho que es estrictamente temporal y terminará en mayo del 2023, el precio de la luz se vuelva a disparar y coja no solamente a 9 millones, que son pocos, sino que coja a 15 o 20 millones de usuarios dentro de una tarifa indexada que por el mismo consumo un mes pague 50 y al mes siguiente 70 o 80. Vale, bueno, pues estaremos atentos a todas esas modificaciones en cuanto a la energía. Esperemos que, en fin, iremos viendo lo que viene en los próximos meses, que tampoco lo sabemos. Muy agradecido de que estés aquí con nosotros. También por el esfuerzo que sé que te supone estar aquí hoy y bueno, Arturo, también muchísimas gracias por participar. Gracias, Juan Diego, que yo personalmente he aprendido muchísimo con él. Yo creo que todos los que nos vean, espero que también. Ya nada más que por eso, técnica densa y pesada. No todos los días tiene uno la suerte de poder contar con alguien que sepa de energía y que te pueda contar las cosas en román paladino, como se suele decir. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa.